Bienvenidos amigos, hermanos, a este servicio de la Iglesia Siloé. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros, uniéndose a esta transmisión, y queremos desearles a todos un muy buen día, buen domingo, un día del Señor. Y estamos aquí para adorarle a Él, y también queremos que ustedes desde casa tengan ese sentido de querer adorar al Señor. Estamos trabajando un poquito de los sonidos aquí. Quería simplemente recordarles, hermanos, antes de comenzar con nuestro tiempo de adoración, de que por ahora, sin duda, estamos agradecidos que podemos estar transmitiendo desde la iglesia estas reuniones de adoración. No tenemos anuncios aún de cuándo podremos tener las reuniones aquí, o sea que apenas sepamos algo les vamos a anunciar. Queremos recordarles también que estén en oración por las decisiones que tenemos que tomar como iglesia, y queremos que estén teniendo eso en cuenta para orar desde sus hogares día tras día, cada semana. Muchas decisiones que tenemos que tomar, les pedimos que estén en oración por todos los temas que hemos hablado, y luego durante la reunión vamos a estar orando por algunos de ellos. Les recuerdo que mañana, lunes y el miércoles, a las 19 horas vamos a tener un tiempo de oración. Aquellos que quieran unirse, por favor, estén comunicando eso. Generalmente mandamos un mensaje unos minutos antes para ver quién se puede conectar. Y nos encantaría ver a más de ustedes uniéndose, orando juntos como iglesia. Sería muy bueno que más se puedan unir. Y también los martes y jueves a las 8:30 también un grupo de hermanos se une para tener un tiempo de oración. Entonces les animamos que se unan en alguna de esas reuniones, que es tan bueno y tan beneficioso para todos estar en oración. Antes de comenzar con nuestro tiempo de oración, quiero animarles a todos a tener un tiempo de preparación a solas con el Señor, orando, hablando con Él, preparando nuestro corazón para adorarle. Y mientras los instrumentos tocan, les invito a que desde casa puedan preparar sus corazones, orar, a enfocarse en este tiempo de adoración. Entonces invito a los hermanos a comenzar con un tiempo de oración. Padre amado, sin duda estamos muy agradecidos a ti que podemos en esta mañana estar adorándote, en este que es tu día, en este día en que recordamos que nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, el Señor de este mundo, resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte, venciendo el pecado y dándonos esa vida eterna a través de la justificación que solo podíamos recibir a través de su sacrificio allí en la cruz. Gracias porque cada domingo podemos enfocarnos como creyentes, como iglesia, en adorarte a ti, y eso es lo que queremos hacer en esta mañana, en esta hora. Enfocarnos en ti, que tú eres nuestro Señor, nuestro Redentor, y el que merece toda la adoración. Y es por eso que queremos adorarte en espíritu y en verdad, como tú te lo mereces. Padre, gracias que tenemos tu palabra que nos instruye y es nuestra roca en la cual estamos firmes, y en medio de turbulencias, en medio de conflictos que existen en el mundo y en nuestras vidas, tenemos la confianza y seguridad de que en tu palabra encontramos el refugio que necesitamos, la ayuda que necesitamos, la confianza que necesitamos. Padre, entendemos que tú estás obrando
en este mundo. A veces no sabemos por qué suceden las cosas que suceden, pero sí sabemos que tú estás en control de todo y descansamos en ello, Señor. Padre, rogamos por nuestras vidas primeramente, que tú nos ayudes a todos a ser cada día, desear cada día ser más como Cristo, que deseemos como creyentes caminar más cerca de ti, caminar siendo guiados por el Espíritu Santo, caminar en obediencia a tu palabra, no porque creamos que por obedecerte vamos a recibir más gracia o más favor de ti, sabiendo que tu gracia es inmerecida y no hay nada que podamos hacer para recibir tu favor. Pero sí sabemos, Padre, que como respuesta, una respuesta de todo lo que tú has hecho por nosotros, es nuestro deseo agradarte a ti y ser más como Cristo, obedecer tu palabra y vivir para ti cada día. Padre, gracias porque tú estás obrando en medio nuestro. Rogamos que sigas haciéndolo, rogamos que tú estés obrando en nuestro país y en el resto del mundo, sabiendo que hay tanta preocupación, tantos problemas en este mundo. Por eso rogamos que tú estés haciendo tu obra de que el Evangelio siga creciendo, que llegue a lugares donde no se ha predicado aún. Y Padre, rogamos lo mismo para nuestro país. No sabemos cuántas personas en este tiempo han escuchado el Evangelio. Sabemos que muchos que no escuchan tu palabra de forma regular, quizás a través de las transmisiones de nuestra iglesia, de otras iglesias, han podido escuchar tu palabra. Y por eso te agradecemos y por eso también te rogamos que sigas obrando en los corazones de las personas. Padre, te pedimos sobre todo por esta mañana, al estar reunidos y al tener una oportunidad más de escuchar tu palabra, que tú estés tocando nuestros corazones, que tú nos estés hablando y que tú estés tratando con cada una de nuestras vidas, Señor. Que podamos estar deseosos de escuchar tu voz, pero también tener la voluntad para obedecer lo que tu voz nos diga esta mañana. Gracias por este tiempo juntos, te pedimos por la iglesia, por los hermanos, algunos que están pasando necesidades físicas, materiales, tú estés con ellos, acompañándoles, bendiciéndoles, Señor. Pedimos que tú estés animando a la iglesia, animando a los creyentes, para que a pesar de no estar juntos en este tiempo, que podamos cada uno estar firmes en nuestra fe y viviendo para ti. Pedimos, Señor, tu bendición ahora sobre este tiempo, que tú nos estés guiando, que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar cantando y el himno número 24 en sus himnarios, himno número 24, para comenzar alabando a nuestro Señor. Bendito es el Señor. Señor.
es, hermanos, que nosotros estamos alabando a esta roca. Recién estábamos orando juntos. Yo decía, esta es nuestra roca, y vemos en un mundo con mucho conflicto. Y ustedes han visto en las noticias alrededor del mundo, el mundo necesita a Cristo, y esa es la realidad. Y Él es nuestra roca, y por eso le alabamos a Él, y por eso le decimos que Él es bendito, nuestra roca es bendita. Bien, hermanos, espero que estén disfrutando el estudio de Hechos. Es una una carta muy importante, porque habla de la iglesia, el comienzo de la iglesia y cómo debe funcionar la iglesia. Y nosotros tenemos que entender más y más la necesidad de que estemos constantemente dependiendo de la guía y el poder del Espíritu Santo para poder vivir para Cristo, pero también servir a Cristo con nuestras vidas. Entonces es importante que estudiemos este libro y les animo a estudiarlo en casa también, a repasar lo que escuchan el domingo en las predicaciones, pero también estar leyéndolo, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios, y el entender la palabra de Dios es por leerla y leerla. Entonces les animo a estar leyendo el libro de Hechos constantemente en sus hogares. Vamos ahora a tener la lectura bíblica para hoy. Le voy a pedir a Andrés si pueda pasar. Muy bien, les invito a abrir allí en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, desde el versículo 23 hasta el 31. Dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a seguir cantando, vamos a alabar a nuestro Señor con el himno número 145. Tengo los números enfrente mío hoy. 145.
Él es el único digno, el Cordero de Dios, que es digno de abrir el libro, como dice allí, el único digno que un día podrá reinar para siempre, como es el Señor, donde cuando toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Y deseamos que ese día llegue pronto. Mientras Él no está reinando físicamente en la tierra, lo adoramos y lo adoramos como Rey y de reyes y Señor de señores. Hermanos, vamos a tener un tiempo de oración ahora. Vamos a estar orando, sin duda, por el país, por la situación en que el país se encuentra, no solamente con el virus, sino todas las consecuencias del virus. Mucha gente se ha quedado sin trabajo, hay problemas familiares. Incluso en nuestra iglesia hay hermanos que han tenido poco trabajo, o menos trabajo, sin trabajo. Pero oremos que el Señor esté animando, proveyendo, como Él prometió que lo va a hacer, y que nosotros como creyentes estemos confiando en Él. Pero oremos por la iglesia, que este tiempo sea también de crecimiento individual de cada hermano, para que estemos todos enfocándonos en tener este tiempo, enfocándonos en este tiempo a crecer más en el Señor, aprovechando el tiempo que estamos en casa, un poco más de tiempo libre, pasar más tiempo en la palabra, quizás leer algún libro cristiano que nos ayude en nuestra vida cristiana, apoyándonos en oración, animándonos con una llamada también. Les animo a hacer eso, sé que muchos de ustedes lo hacen, estar llamándose unos a otros, animándose de esa manera, y es bueno que hagamos eso, hermanos. Y les animo, algunos de ustedes quizás no se anima a llamar a otros, le da vergüenza o no sé, a un mensaje por WhatsApp o lo que sea. Sé que muchos de ustedes lo hacen y les agradezco por eso, y sigamos haciéndolo, animémonos unos a otros durante este tiempo. Oremos también por las decisiones de la iglesia. Como ya hemos hablado, es nuestro deseo comenzar con este proceso de entregar, por lo menos comenzar el proceso para tener los documentos y los papeles para poder construir lo que sería el segundo piso aquí en la iglesia, tener salones para las clases y diferentes cosas que ayudaría muchísimo con la falta de espacio que tenemos en nuestro local. Pero oremos por eso. Hay gastos que obviamente tenemos que invertir en pronto, entonces oremos para que el Señor nos dé sabiduría, para que no estemos tomando decisiones apresuradas, pero al mismo tiempo tomando decisiones, para que, entendiendo que la obra del Señor continúa y que Él quiere hacer algo en medio nuestro. Y oremos también por el país, como dije antes, que las autoridades, Dios les esté dando sabiduría a ellos, que oremos para que el Señor use este tiempo de virus para que podamos de alguna manera seguir siendo luz en el barrio donde estamos, los vecinos, amigos, familiares. Vamos a compartir con ellos también el Evangelio, la esperanza que tenemos en Cristo en un mundo sin esperanza. Y oremos porque el Evangelio siga corriendo, ¿sí? Le voy a pedir no sé si se anima a pasar Débora, me lo pedí antes, nos anima y Nacho no lo voy a poner molestar porque está todo tecnológico. Entonces le voy a pedir a Débora que ore, yo luego voy a orar también, y vamos a estar orando por los hermanos, recordando a los hermanos y también recordando el ministerio en todo Uruguay durante este tiempo. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar un domingo más, Señor, buscándote, este día que tú has hecho, Señor, para que podamos venir delante de ti. Señor, ayúdanos que lo podamos hacer con un corazón limpio, Señor, que te agrade. Señor, ayuda a que nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón pueda estar atento a tu palabra, a tu voz, a lo que tú vas a hablar en este día. Gracias también por Ezequiel, a traer el mensaje. Señor, gracias, Padre, para que te pedimos que tú puedas estar hablando a él, Señor, y eso es él también compartiendo a nosotros. Gracias por todos los hermanos que desde su casa, Señor, nos están escuchando también, están siendo parte de esta reunión. Bendíceles, Señor, a cada uno, de acuerdo a sus necesidades, Señor, a sus preocupaciones, a sus luchas. Sea tú con ellos, acompáñales, Señor Dios, también.
Ayúdanos a que podamos estar más unidos, Señor, aún en estos tiempos de distancia, sí, pero Padre, como decía Matías también, poder estar preocupándonos y ocupándonos unos por otros, Señor Dios, ya sea orando, escribiéndonos, llamándonos, Señor Dios, tú nos animes, nos fortalezcas, Padre. Rogamos por aquellos hermanos, como también pedíamos, Señor, que en este tiempo han estado, Señor, con quizá menos trabajo. Señor Dios, tú les proveas, tú puedes bendecirles, tú quieres hacerlo también. Rogamos, Padre, para que de lo alto, Señor, tú puedas estar dándoles, supliéndoles, Señor Dios, también. Y dentro de nuestras posibilidades que podamos estar ayudándonos unos a otros, Señor Dios, también, conforme a lo que tú nos das. Te dejamos también, Señor, este tema de la iglesia, de la construcción, de lo que falta, Señor Dios también, proveyendo, Señor, de lo que es necesario. Padre, también sabes el deseo que tenemos de que la iglesia pueda seguir avanzando, esta construcción, Señor, que pueda seguir agrandándose, Señor. Lo dejamos todo delante de ti en tu tiempo, Señor, tú dirijas también, Padre, para que esto pueda ser una realidad y se pueda estar llevando adelante. Gracias te damos, Señor. Dejamos toda esta reunión en tus manos, lo que resta, Señor Dios, tú nos bendigas, tú nos hables también en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre amado, sin duda estamos tan agradecidos a ti por tu cuidado y tu protección constante con tu iglesia durante todo este tiempo. Gracias, Padre, por todos los hermanos que se han cuidado también ellos, y porque sabemos que ningún hermano se ha contagiado de este virus durante este tiempo, y es un motivo de agradecimiento sin duda. Pero descansamos más que nada en ti, Señor, sabiendo que incluso si alguno nos llegáramos a contagiar, descansamos en ti, confiamos en ti, sabiendo que tú eres el médico supremo. Por eso quiero que nos ayudes a estar animados, descansando en ti, viviendo en confianza y no en temor, que sin duda el temor debilita, paraliza, pero la confianza en ti nos anima y nos lleva adelante para poder seguir viviendo cada día para ti. Gracias por tu cuidado sobre la iglesia durante este tiempo. Gracias, Padre, por tu ayuda también con cada uno de los hermanos de la iglesia. Gracias por aquellos que, a pesar de que han pasado necesidades materiales por pérdida de trabajo o por diferentes problemas en el trabajo, tú has cuidado de ellos, has provisto para sus necesidades también. Gracias, Padre, por aún diferentes oportunidades en que se ha podido tener un ministerio de ayuda a aquellos que tienen necesidad en este tiempo. Gracias, Padre, por todos los hermanos que han participado de esa tarea. Gracias, Padre, porque también podemos ver tu mano obrando a través durante este tiempo, a través de las transmisiones también. Te agradecemos por cada persona que se une semana tras semana y escucha tu palabra, participa de la adoración. Y, Padre, entendemos que a pesar de no estar juntos, no poder estar reunidos juntos, sí muchos se pueden conectar a través del internet, y tú lo estás permitiendo por alguna razón. Por eso yo te ruego que ahora tú estés obrando y tocando los corazones de todos aquellos que están conectados, escuchando, o aquellos que lo van a estar viendo este video más tarde, entendiendo, Señor, que tú tienes algo para ellos hoy mismo, y para que ellos puedan escuchar tu palabra y conocerte más a ti. Por eso te rogamos que tú estés obrando en los corazones y estés bendiciendo a todos aquellos que estén mirando en vivo o más tarde estén viendo la grabación de esta reunión. Padre, queremos recordar a hermanos que están sirviéndote, Señor, en nuestro querido Uruguay, predicando tu palabra, Señor. Queremos recordar a hermanos que están aquí en la zona, como nuestros hermanos de Color Norte, allí con Pastor Esteban Ginental. Tú los bendigas también al estar reunidos, al estar predicando tu palabra, nuestros hermanos allí en La Paz, el Pastor Marcelo,
Gracias por la Iglesia Templo Calvario, el Pastor Gustavo, Getsemaní, con el Pastor Gabriel, allí en el Cerro, el Pastor Ovidio, tú los estés bendiciendo. Los hermanos allí, el Pastor Díaz en San José, a Miguel Vizoso también allí en San José. Estos hermanos que están predicando tu palabra, los hermanos allí en Pando, al Pastor Carlos, Señor, allí los Estil también trabajando en Pando, en esa zona, con los Acevedo. Tú estés bendiciendo a cada uno de estos hermanos que están predicando el Evangelio y compartiendo el Evangelio con otros, Señor. Nuestros hermanos, otros hermanos aquí en Montevideo, como Lorenzo Carlisle. Tú bendigas el ministerio allí en Punta de Rieles, Señor. Al pastor Adrián González también, predicando tu palabra. Luis López. Diferentes hermanos, Señor, y no quiero olvidarme de nadie, sin duda, pero tú estés bendiciéndolos, Señor. Y otras iglesias que quizás no tenemos tanto contacto, Señor, que sabemos, Señor, que esta mañana o de tarde están predicando tu palabra. Queremos también pedirte tu bendición sobre ellos, sobre sus ministerios, que tú estés usándoles grandemente, Señor. Hermanos también en Durazno, José Kovachuk, Paul Harmon, Señor, que están predicando tu palabra. Ricardo Rubito, allí en 33, Señor. Pablo, el pastor Pablo Villafana en Rivera. Nuestros hermanos allí en Salto con Felipe Forquera. Nuestros hermanos en Paysandú, Daniel Rojas, el hermano allí en Centros Bíblicos. La obra que tú estás llevando adelante, Señor, a nuestros hermanos en Colonia, con Mariano Proto, incluso María, que está sirviendo allí. Padre, tú estés con cada uno de estos hermanos, animándoles, Señor, bendiciéndoles en todo lo que hace. Y también alguno que sí me pasa, no recuerdo, tú estés con ellos ahora, Señor, bendiciéndoles, ayudándoles, Señor, usándoles grandemente. Donde se predica tu palabra, queremos rogarte que tú nos sigas usando, que nos ayudes a hacer luz en este barrio. Y Padre, también como parte de nuestro ministerio en el barrio es que vemos la necesidad de aumentar el espacio que tenemos disponible para reunirnos. Por eso rogamos que tú estés guiándonos. No sabemos exactamente cómo lo vamos a hacer, pero tú sí lo sabes y descansamos en ti. Pero pedimos tu guía y tu dirección para que podamos, Señor, llevar adelante este proyecto de construcción y tener más espacio arriba donde nuestros niños, jóvenes, adolescentes puedan tener un espacio más amplio para poder reunirse e incluso aquí dar un poquito más de lugar para que los hermanos, cuando nos reunamos los domingos, podamos tener un poco más de espacio, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo, y descansamos en ti para todas las cosas. Bendícenos ahora el resto de este tiempo juntos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias, hermanos. Vamos a cantar un himno más, una canción más. Es una canción que hemos cantado hace quizás un par de años. Venimos cantando esta canción, Muestra a Cristo, y no tenemos la letra con nosotros, tristemente, pero está... perfecto. Están diciendo que está disponible allí la letra, entonces la pueden leer y pueden cantar desde sus ojos. Prepara, oh Dios,
gracias a los hermanos que nos están ayudando con la música. Y le vamos a dar lugar a Ezequiel, que va a estar compartiendo la palabra del Señor esta mañana. Buen día, hermanos. Les invito a sus Biblias en Hechos, capítulo 4. Vamos a continuar con este estudio expositivo de la carta del libro de Hechos, Hechos capítulo 4. Hemos estado viendo el comienzo de la iglesia primitiva. Lucas nos relata el comienzo de la iglesia primitiva y nos relata cómo esta iglesia primitiva estaba revolucionando su cultura por medio del Evangelio. Entonces, en los capítulos anteriores hemos visto la clase de iglesia que se está desarrollando, esta iglesia que estaba siendo guiada por el Espíritu Santo, una iglesia que es una iglesia modelo para nosotros, la iglesia primitiva. Por ejemplo, vimos en el capítulo anterior que el líder, uno de los líderes de la iglesia primitiva, Pedro, se paró delante de los líderes religiosos y lleno del Espíritu Santo les habló, les predicó. Y hay una iglesia, entonces, esta es la característica que estamos viendo de esta iglesia, que debe ser nuestro modelo, que dependía del poder del Espíritu Santo. Y en el capítulo anterior hemos visto cómo esta iglesia había sido amenazada por medio de los líderes judíos, había sido amenazada por estos líderes religiosos, esta gente que supuestamente era erudita, que conocía de las Escrituras, estaban en contra del Evangelio, estaban en contra del Evangelio de Cristo. Y ellos habían sido, estos líderes habían sido advertidos para que no predicasen el Evangelio. Y es así como Dios decide mostrarnos por medio de Lucas, decide mostrarnos el comienzo de la iglesia primitiva, cómo se está desarrollando. Una iglesia que a pesar de las persecuciones, tenían la misión de seguir predicando el Evangelio. Así que pensando en eso, vamos a leer el capítulo 4, versículos 23 al 31. Versículos 23 dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánime la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra Jesucristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con nuevo la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos tener delante de tu palabra, delante de este libro de Hechos. Ayúdanos como iglesia a ver las verdades que debemos aprender. Ayúdanos como iglesia a vivir a la luz de tu palabra, a vivir a la luz de lo que dice, de cómo nos muestras tú por medio del libro de Hechos, cómo debemos vivir como iglesia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, y tú sigues obrando en medio nuestro, tú sigues mostrándonos de tu gracia. Te damos gracias, Señor, por Cristo, por lo que tú haces en medio nuestro. Te pedimos, Padre, que lo que hoy escuchemos nosotros lo apliquemos como iglesia.
En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como le había dicho anteriormente, esta iglesia, estos hermanos que habían predicado habían sido amenazados para que dejen de predicar, para que no prediquen el Evangelio, y ellos nos muestran este ejemplo que vamos a ver hoy, nos muestra cómo nosotros debemos enfrentar de alguna manera estas circunstancias difíciles. Nos muestran entonces, lo que hoy quiero que veamos es que de dónde viene nuestra fortaleza. Y lo que quiero que veas entonces es que tu fortaleza descansa en tu Señor. Tu fortaleza descansa en tu Señor. Y en primer lugar, tu fortaleza, lo primero que quiero que veas es que tu fortaleza descansa en la soberanía de tu Señor. Y me encanta ver cómo comienza Lucas, cómo nos relata Lucas el comienzo de esta cena. Porque vemos la clave para que una iglesia sea una iglesia fuerte ante cualquier circunstancia. Vemos la clave para que una iglesia sea valiente a pesar de las circunstancias. Y la fortaleza de esta iglesia primitiva se puede ver, se puede visualizar externamente a ver la unidad que había en esa iglesia. Entonces, la unidad es el resultado que todos ellos estaban en el mismo espíritu. Por eso, por ejemplo, Pablo nos llama a esforzarnos en Efesios 4:3 por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. También tenemos que tener claro que el Espíritu Santo es el gran dador de la unidad. Por eso que en 1 Corintios 12, versículo 13, dice: pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. Entonces, en otras palabras, el amor que nos une por medio del Espíritu Santo a los hermanos es ese amor que unifica al cuerpo de Cristo, nos debe llevar a tener un compromiso fuerte a hacer el bien a nuestros hermanos, a la iglesia, a hacer el bien a la familia de Dios. Es por eso que en Gálatas 6:10 Pablo dice: así que según tengamos oportunidades, hagamos bien a todos y mayormente a lo de la familia de la fe. Entonces, es así que la iglesia, la gran familia de Dios, nos muestra que nuestro deber como parte del cuerpo de Cristo es beneficiar a nuestros hermanos. Y eso lo vemos ilustrado en lo que sucede al final del capítulo 2, en Hechos capítulo 2, donde los hermanos se beneficiaban entre sí. Lo que implica que la iglesia es un instrumento que Dios utiliza para beneficiarnos a nosotros. Y eso lo vemos ejemplificado entonces en este pasaje. Los líderes de la iglesia primitiva llegan a buscar el apoyo de sus hermanos. Versículo 23, una vez más, prestan atención a la manera en que Lucas lo describe. Y puestos en libertad vinieron a los suyos. Ellos habían estado encarcelados. Piensen por un momento esta circunstancia que ellos habían atravesado. El sufrimiento de estos hombres no era por no llegar a fin de mes, no era porque le estaba yendo mal en algún negocio, no era por un problema familiar, no era por un plan fallido. Ellos habían estado en la cárcel por predicar el Evangelio. Y lo primero que hacen luego de ser liberados, inmediatamente buscan a sus hermanos. Buscan el consuelo y el apoyo de su iglesia. Es decir, como lo describe Lucas, vinieron a los suyos. Y esta es una expresión que nos debe mostrar cómo debe funcionar la iglesia, cómo tú y yo debemos funcionar como iglesia. Y esto es obra exclusivamente del Espíritu Santo, que une a la iglesia como si fuera un solo cuerpo y hace que nos necesitemos. Esa es la realidad, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Como lo dice en su comentario en el libro de Hechos Richards, esto dice un comentarista acerca de
esta situación. La maravillosa unidad de los cristianos crece cuando descubrimos y afirmamos continuamente nuestra unidad en adoración compartida a Dios y en nuestro entusiasmo por Él. Luego dice, a veces miramos esos primeros capítulos de Hechos como si nos pintaran una iglesia que se ha perdido ya, como si la unidad y el amor y la experiencia de la presencia de Dios fueran cosas que en realidad no podemos tener. No cometamos ese error. El Espíritu de Dios sigue siendo una realidad en el presente. Es por eso que tú y yo debemos preguntarnos, a la luz de lo que estamos viendo, si disfrutamos de la comunión con nuestros hermanos. Si ante cualquier circunstancia buscamos el apoyo de nuestros hermanos. Aunque sabemos que tenemos diferencias, la palabra de Dios nos muestra que Cristo rompió esas diferencias, esas barreras que habían con nuestros hermanos y nos hizo un solo cuerpo. Es así que nuestros hermanos deben, y tú y yo debemos hacer apoyo a nuestros hermanos. Y vean cuál era la muestra de interés que tenían estos hermanos de la iglesia primitiva al escuchar las noticias que le estaban dando los líderes de esta iglesia primitiva. Estos hermanos estaban atentos a las necesidades de sus hermanos. Vean lo que dicen una vez más en el versículo 23, dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho, y ellos, habiéndolo oído. Esto es una frase que no podemos pasar por alto, porque ellos estaban atentos a las necesidades de estos líderes, atentos a las necesidades de sus hermanos. Pedro y Juan estaban contando todo lo que ellos habían pasado horas anteriores, y ellos estaban atentos a estas noticias, a este reporte que ellos le estaban dando, que estos líderes le estaban dando. Lo que nos podemos hacer es, si estamos cuando nuestros hermanos pasan necesidades o tienen algún tipo de problema, si estamos atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Entonces, luego de escuchar el testimonio, el reporte de Pedro y Juan, la pregunta que debemos hacernos es ¿cuál fue la medida que ellos tomaron? ¿Cuál fue la medida que la iglesia primitiva tomó como iglesia luego de escuchar ese reportaje? Podemos preguntarnos si ellos pensaron en cancelar la obra misionera. Podemos preguntarnos si ellos pensaron en obedecer a los hombres antes que a Jesús mismo. Podemos preguntarnos si ellos pensaron en mantener su reputación y callarse la boca. No, la respuesta de la iglesia primitiva fue buscar a Dios como respuesta de dependencia ante esa circunstancia difícil. Y que aparentemente esta circunstancia nos llevaba a detener la obra misionera. Entonces, lo que hizo la iglesia primitiva al escuchar este testimonio, este reportaje que dieron Pedro y Juan, la iglesia se levantó en oración. Y me hace pensar el ejemplo de Nehemías, un libro que hemos estado viendo. Cuando Nehemías escuchó el reportaje, cómo estaban sus hermanos, lo que hizo Nehemías fue durante semanas orar por sus hermanos. Estuvo orando y ayunando por sus hermanos. Entonces, esta iglesia se levantó unánime en oración. Y entonces lo que implica es que la oración es lo que une a la iglesia. Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y cuando Lucas está utilizando esta frase, orando unánimes, alzaron unánime la voz a Dios, esa expresión nos muestra de que ellos estaban orando en el mismo espíritu. Y no es que ellos estaban orando, una persona oraba una cosa, otra persona oraba otra cosa, no. Sino lo más probable y lo que nos muestra las Escrituras es que alguien estaba dirigiendo la oración y todos los hermanos decían amén al que dirigía esa oración.
Todos estaban siguiendo la oración de una persona que los dirigía. Y también es interesante que esa expresión que comienzan ellos orando, ahí en el versículo 24, dice: y habiéndolo oído, alzaron unánime la voz y dijeron: soberano Señor. Esa frase soberano Señor también se puede traducir como oh Señor, y es una expresión que nos muestra el respeto, nos muestra la reverencia que tenía esta iglesia primitiva hacia Dios. Un respeto que Dios se merece sin lugar a dudas. Pero vean que esta oración que ellos estaban haciendo estaba enfocada en la soberanía de Dios. Y lo que estamos viendo entonces es que esta iglesia conocía a su Dios, no solamente al ver la manera respetuosa a la que se dirigen a Dios, sino también en la manera en que llaman a Dios. Esta expresión que utilizan cuando dicen Señor, esa expresión, esa palabra significa literalmente amo, dueño, y es usada generalmente en el Nuevo Testamento para nombrar al César, es decir, tiene la idea de que alguien gobierna como le place. Entonces ellos estaban confiando plenamente en este Dios que estaba gobernando estas situaciones específicas, y ellos estaban descansando en esta realidad. Es por eso que la palabra Señor está acompañada con la palabra soberano. Y es interesante que ellos relacionan la soberanía de Dios con el poder de Dios en la creación. El versículo 24, una vez más, dice: tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Esto que implica para ti y para mí. Tenemos un Dios que es soberano y debemos tener plena confianza en nuestro Señor, que es el dueño, diseñador de todo el universo. Por lo tanto, tiene la suficiente autoridad para gobernar sobre sus criaturas. Es por eso que tú y yo debemos descansar en este Dios que nos creó. Y lo que tú y yo pasamos, Dios no es indiferente a nuestras circunstancias. Él está en control de nuestras circunstancias. Él sabe lo que nosotros estamos pasando. Es por eso que estos hermanos centraban su oración estaba centrada en las promesas de Dios. ¿En dónde se encuentran las promesas de Dios? En las Escrituras. De esa manera ellos oraron a la luz de las Escrituras, reconociendo que Dios es el autor de la Biblia, que Dios es el autor de las Escrituras. Por eso, vean lo que dice el versículo 25, que por boca de David, tu siervo, dijiste. En este caso, ellos están citando el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y es interesante que ellos no están pidiendo a Dios que los librara de estas circunstancias que ellos estaban pasando, sino que su oración en primer lugar esta oración estaba dirigida a alabar a Dios por lo que Dios es, Dios soberano, el Señor de todo, el dueño de todo. Entonces la oración de esta iglesia primitiva en medio de estas circunstancias difíciles era alabar a Dios, alabar a este Dios soberano, por su poder, por su soberanía. Entonces debemos preguntarnos de dónde venía esta confianza, esa fortaleza que esta iglesia primitiva tenía. Ellos se sentían fortalecidos porque ellos estaban viendo de que la situación que ellos estaban viviendo en ese momento había sido profetizada ya en el Salmo 2 por medio de David. Es decir, ellos estaban alumbrando sus circunstancias a la luz de las Escrituras. Es por eso que ellos lo aplican al Salmo 2 a su situación, a sus circunstancias.
Ellos tomaron sus circunstancias y lo alumbraron a la luz de las Escrituras. Y miren cómo aplican sus circunstancias a la luz de las Escrituras. Versículos 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuando tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Entonces, la manera en que ellos aplican este pasaje nos enseña cómo nosotros debemos mirar nuestras circunstancias a la luz de las Escrituras. Ellos entendían que las persecuciones que ellos estaban atravesando no eran en contra de ellos, sino eran en contra de Cristo. Y ellos veían que Dios utilizaba esas circunstancias para glorificar a Cristo. Por eso que muchas veces nosotros es fácil desanimarnos, porque muchas veces nosotros pensamos que todo gira alrededor nuestro. Pero Dios nos muestra por medio de su palabra que las circunstancias que nos tocan atravesar es para glorificar a Cristo, para que Cristo sea glorificado. Y tú, cuando miras esas circunstancias a la luz de las Escrituras, vas a salir fortalecido. Entonces, ¿qué nos enseña la oración de la iglesia primitiva? Que ellos miraron sus circunstancias, esa persecución que ellos estaban viviendo, y fueron al trono de gracia. Porque ellos conocían a su Dios y entendían que su Señor es quien dirige todas las circunstancias. Nuestro Señor no se les escapa nada de su mano. Y la pregunta que debemos hacernos entonces para ti y para mí es si conocemos a nuestro Dios. Si es así, entonces deberíamos llevar nuestras cargas a Él. Si es así, deberíamos mirar nuestras circunstancias a la luz de las Escrituras. De esa manera que nosotros podemos fortalecernos. Así que en primer lugar, tu fortaleza descansa en la soberanía de tu Señor. Y en segundo lugar, tu fortaleza, vamos a ver que descansa en el poder de tu Señor. Entonces podemos seguir aprendiendo la fortaleza de esta iglesia primitiva, una iglesia valiente, una iglesia que era fuerte, porque podemos verla en la oración que ellos hacen, en la clase de petición que ellos hacen a Dios. Es decir, ellos lo primero que hacen en la oración es alabar a Dios por lo que Dios es, un Dios soberano, un Dios que es Señor de todo, y eso para ellos los fortalecía, y para nosotros nos debe fortalecer, pensando en que tenemos un Dios que gobierna absolutamente todo. Y en segundo lugar, lo que ellos hacen es concentrar su oración en descansar en el poder de Dios. Versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. No es que ellos pidieron que Dios los libere de las circunstancias difíciles. Recuerden que ellos no estaban mirando sus circunstancias pensando en su bienestar, en su tranquilidad. Ellos estaban mirando sus circunstancias a la luz de las Escrituras. Entonces es por eso que ellos presentan estas amenazas a Dios para que Dios los elimine a ellos, para que Dios se vengue de ellos, para que Dios elimine a esta gente, para que Dios saque del medio de esta gente que supuestamente estaba entorpeciendo el avance del Evangelio. No, ellos pidieron valor para cumplir la comisión que Jesús les había dado. Ellos querían obedecer la palabra de Dios a pesar de las circunstancias difíciles. La pregunta entonces que debemos hacernos es: ¿cuál es nuestra respuesta ante las circunstancias difíciles? Ellos estaban confiando en el señorío de Cristo sobre todas las cosas. Que Dios utiliza cualquier circunstancia para glorificar a Cristo. Y tú y yo debemos mirar esas circunstancias
las circunstancias difíciles y pensar como el apóstol Pablo pensaba. En Filipenses 1, versículos 12 al 14, un pasaje conocido por todos, Filipenses 1, 12 al 14, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el preterio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, lo que dice Pablo es que yo sé que Dios utiliza estas circunstancias, en este caso mis prisiones, para que otros lleguen a conocer de Cristo. Yo sé que Dios utiliza estas circunstancias, las prisiones, para que otros hermanos se animen a hablar de Cristo. De esa manera nosotros debemos mirar nuestras circunstancias. Es por eso que estos hermanos de la iglesia primitiva oran de esta manera. Ellos estaban pidiendo para que la fama de Jesús, para que el nombre de Jesús se siga extendiendo. Y ellos entendían que ellos eran los instrumentos que Dios utiliza para predicar, para seguir anunciando el nombre de Cristo. Entonces, tú y yo debemos pedir valor a Dios para ser esos instrumentos en cualquier circunstancia. Debemos pedirle a Dios que, Señor, usa mis circunstancias, cualquiera que estemos viviendo, Señor, usa mis circunstancias para usarme. Ese es el compromiso que debemos tener como siervo de nuestro Señor. Y lo siguiente y lo último que vemos es los resultados de descansar en el poder de Dios. Ellos acababan de orar y dice que el lugar tembló, versículo 31. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Como lo describió un pastor, teólogo y doctor, Miguel Núñez, lo describió de esta manera: por medio del temblor, Dios estaba creando una especie de huella en la memoria de esta iglesia que estaba sufriendo. Estaba siendo perseguida, estaba siendo intimidada, para que ellos recordaran que Dios escuchó sus oraciones. Y el temblor fue esa evidencia de que Dios les había escuchado. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Hay momentos en que Dios tiene maneras de tratarnos, ocasiones que se hace evidente que Dios está fortaleciendo nuestra fe. Se hace evidente en diferentes circunstancias de que Dios nos está fortaleciendo a nuestra fe. Dios está dejando esa huella, como dice Miguel Núñez, esa huella en nuestra memoria. Y otro resultado de descansar en el poder de Dios es que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, la llenura del Espíritu Santo en las Escrituras habla de un control del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y eso se evidencia en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir. Es por eso que Pablo en Gálatas 5, 22 y 23, otro texto bastante conocido, en Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En el libro de Hechos encontramos varias veces que ellos fueron llenos del Espíritu Santo para hablar, por ejemplo, la palabra de Dios a otros, para hablar del Evangelio a otros. Y esto nos habla que nosotros debemos de depender del Espíritu Santo para hablarles a otros del Evangelio. Es por eso que el siguiente y último resultado que debemos de depender del poder de Dios es que ellos hablaban con denuedo. Versículo 31 al final dice: y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nosotros vemos cómo ellos comienzan esta oración. Ellos comienzan hablando, diciéndole: Señor, mira sus amenazas.
y ellos terminan diciendo, la palabra de Dios nos muestra, Lucas nos muestra que ellos terminaron hablando con denuedo. Entonces, la oración que está enfocada en el carácter de Dios, que conoce que Dios es soberano, que Dios gobierna absolutamente todo, que Dios es Señor de absolutamente todo. Cuando nosotros vivimos pensando de esa manera, oramos de esa manera, nuestros miedos a las circunstancias se deben desvanecer. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es, mirando la oración de la iglesia primitiva, es ¿cuánto confiamos en nuestro Señor soberano? ¿Cuánto confiamos en nuestro Dios que tiene todo bajo control? ¿Cuánto confiamos en Él? Y si nosotros le tememos más a las circunstancias difíciles, es una señal que estamos minimizando el poder de Dios. Es una señal que estamos cuestionando inconscientemente incluso la soberanía de Dios. Nuestro deber es descansar en la soberanía de Dios y en su poder, porque eso nos traerá fortaleza. Quiero simplemente terminar leyendo Hebreos 4:16, texto conocido por todos. Acerquémonos, pues, confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar. Amado Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres digno de recibir toda gloria y toda honra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras por medio de las Escrituras que podemos descansar en ti, descansar en tu soberanía, que tú eres un Dios que tiene absolutamente todo bajo control. Y nosotros como criaturas finitas muchas veces pecamos en no descansar en ti. Así que te rogamos, Padre, que como iglesia nosotros seamos una iglesia valiente y fuerte, porque descansamos en un Dios que es soberano, que es poderoso sobre todas las cosas. Te damos gracias, Padre, por lo que tú haces, en el nombre santo de Jesús. La verdad que pensando en estos hermanos es un ejemplo para ellos, para nosotros el ejemplo de sus vidas, porque vemos la reacción de estos hermanos y realmente nos sorprende. Quizás nosotros en tiempos de dificultad o tiempos de pruebas, lo primero que tratamos de hacer es correr de las pruebas, correr de las dificultades. Estos hermanos, en vez de pedir que Dios quitara estas dificultades, en el versículo 29, como predicaba Ezequiel, dicen: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Entonces, obviamente ellos reaccionaron bíblicamente al problema que estaban viviendo y decidieron enfrentar la tribulación confiando en este Dios soberano. Y es la soberanía de Dios que les dio esta confianza para descansar en Él, pero también para servirle a Él, confiando que Él es el Dios soberano, creador de todo, y que Él era el que los podía ayudar y rescatar en ese tiempo. Que seamos una iglesia así, ¿no? Que seamos una iglesia que, a pesar de las tribulaciones y dificultades, constantemente está buscando agradar a Dios, no se enfoca en los problemas, no trata de que el problema se vaya simplemente, sino que el Señor obre a través de esas tribulaciones. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. No, como siempre decimos, no pidamos que Dios quite los problemas, porque a veces simplemente queremos que Dios quite los problemas y las tribulaciones. Oremos que Dios use esas tribulaciones, esos problemas, para transformarnos y hacernos más a la imagen de su Hijo, y que podamos
aprender a servirle aún más en el tiempo de dificultad. Hermanos, vamos a responder al mensaje que Dios nos trajo esta mañana, entonces vamos a tener un tiempo ahora para responder a solas con el Señor mientras los hermanos tocan una estrofa. Padre amado, deseamos sin duda darte toda la honra y la gloria a ti, porque tú te lo mereces. Y este era el deseo de estos hermanos allí en el libro de Hechos, cuando habían sido perseguidos, encarcelados y amenazados. Era el deseo de ellos glorificarte a ti, por eso te rogaron que les dieras el denuedo, el valor para seguir predicando tu palabra. Padre, ayúdanos a ser como ellos y tener el valor, el denuedo, la confianza en ti, este Dios soberano, para continuar adelante predicando tu palabra, enseñando tu palabra, testificando a las personas a nuestro alrededor. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo, el que dio su vida en rescate por nosotros, el que se entregó a sí mismo para pagar por las promesas de la vida eterna. Confiamos en ellas completamente. Bendícenos, Señor, el resto de este día, danos de tu gracia, danos una buena semana en la cual podamos crecer y servirte y ser de ánimo unos a otros. Hemos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el Señor les bendiga. Dios mediante, nos encontramos mañana, 19 horas, para el tiempo de oración. El Señor les bendiga, les dé una buena semana.